El objetivo de esta actividad es el de conocer qué es y cómo se caracteriza a las enfermedades ocupacionales, conocer el diagnóstico de la misma, la importancia de la notificación, el marco normativo y comprender la complejidad de la patología ocupacional. Para el estudio de la patología ocupacional existen una serie de factores, tanto laborales como extralaborales, que deben ser considerados, dado que interactúan entre sí e inciden en la salud global del trabajador. Dentro de los factores laborales, o sea, aquellos factores que son propios del ambiente de trabajo, como por ejemplo los contaminantes físicos, químicos y biológicos, y en referencia a los factores extralaborales, incluyen los factores socioeconómicos y culturales, así como factores personales, edad, sexo, estado nutricional, nivel de instrucción, antecedentes patológicos, entre otros factores propios del individuo. Tal como se muestra en este esquema, clásicamente se plantea que los riesgos laborales pueden producir de forma directa daño o lesión en el trabajador por un accidente de trabajo o puede determinar una enfermedad ocupacional. Es así que los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales constituyen la patología ocupacional. Asimismo, dentro de las enfermedades ocupacionales encontramos a las enfermedades profesionales, que estas son reconocidas legalmente. Los accidentes laborales y las enfermedades profesionales representan la cara visible de los problemas relacionados con la salud laboral, pero estos se podrían decir que son el suceso final de la relación negativa entre la salud y el trabajo. En general, quedan velados otros daños, tales como malestares poco definidos o enfermedades que, si bien se originan fuera del ámbito laboral, son agravadas o influenciadas por las condiciones de trabajo. En el desarrollo de la exposición estaremos definiendo también a las enfermedades relacionadas con el trabajo y las enfermedades agravadas por el trabajo. Por tanto, ¿qué es la enfermedad ocupacional? Es aquella contraída como resultado de la exposición, en general en forma prolongada, a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. Cuando la misma integra el grupo de enfermedades reconocidas legalmente, se denomina enfermedad profesional. Este concepto, el de enfermedad profesional, es por tanto un concepto básicamente médico-legal ligado a la indemnización. ¿Cuáles son las características necesarias para diagnosticar una enfermedad ocupacional? Los síntomas no son lo suficientemente específicos para permitir un diagnóstico de enfermedad ocupacional. En la práctica, la enfermedad ocupacional no se diferencia clínicamente de las de causa extralaboral, si bien hay algunas con expresión clínica característica. Para establecer el diagnóstico existen elementos orientadores. La exposición en un entorno de trabajo o actividad laboral específico, el hecho de que, dentro de un grupo de personas laboralmente expuesta, la enfermedad se produce con una frecuencia superior al resto de la población. Esto quiere decir que si se identifica una alta incidencia o prevalencia de una enfermedad poco frecuente en la población general, pero superior al resto de la población, o sea que es elevada en determinado colectivo laboral, debemos plantear el origen ocupacional. Por tal motivo es relevante que el profesional de la salud que lo asista tenga en cuenta la dimensión del trabajo como un determinante importante de la salud del individuo, tanto en los aspectos vinculados a su ocupación, en particular considerando los factores de riesgo derivados de la tarea laboral, así como bienes y servicios al cual accede por tal condición. Para el diagnóstico de la enfermedad ocupacional debemos realizar una exhaustiva historia clínica médico-laboral indagando los antecedentes laborales de los trabajos que realizó y el análisis del trabajo actual. Los estudios paraclínicos y la cronología de los síntomas, los periodos de latencia de remisión de la clínica, un elemento orientador.
en muchas de las patologías ocupacionales es indagar si existe mejoría del cuadro clínico con el alejamiento o la ausencia de las tareas que realiza. Un ejemplo en relación a este punto es en la patología respiratoria profesional, como el asma, que en general cuando el trabajador transcurre varios días fuera del ambiente laboral, existe mejoría sustancial. En forma similar se comparten trabajadores, por ejemplo, que han tenido dermatitis de contacto, cuya mejora ocurre cuando se alejan por periodos prolongados. Otro de los aspectos para el diagnóstico es evaluar las condiciones de trabajo, identificar los factores de riesgo, su magnitud, forma, tipo y frecuencia de exposición. Y asimismo los estudios epidemiológicos, donde debemos preguntar sobre la existencia de casos similares entre trabajadores de un mismo colectivo laboral y lugar de trabajo. Existe en el Hospital Universitario Dr. Manuel Quintela un servicio de asesoramiento y diagnóstico especializado en la salud y el trabajo que pertenece al Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina, donde se integra este departamento docente también en el afán de asesorar, integra la consulta ambulatoria del hospital. Es un servicio de referencia nacional al que se puede consultar o derivar a las personas que trabajan con diferentes problemáticas de salud en relación a su actividad laboral, solicitar asesoramiento sobre condiciones de trabajo, prevención de factores de riesgo laborales, orientar en la promoción de procesos saludables, en el diagnóstico especializado de la patología laboral, posiblemente resultante de la ocupación, y la evaluación de la aptitud frente al reintegro al trabajo o para valorar una incapacidad laboral, es que pueden recurrir a él y derivar allí a trabajadores o trabajadoras que necesitan orientación o a cualquier persona que necesite una orientación en relación a la salud y al trabajo. Según referencias internacionales, en particular un informe de la Organización Internacional del Trabajo, las enfermedades ocupacionales más reportadas en todos los países de América Latina y el Caribe, en orden decreciente de prevalencia, son la hipoacusia ocupacional, las intoxicaciones agudas por plaguicidas y metales pesados, y en tercer lugar las enfermedades dermatológicas y respiratorias. En el marco del Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo del 2023, celebrado cada año el 28 de abril, en el mismo la Organización Panamericana de la Salud alertó que más de 100.000 personas mueren cada año debido a accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Según estimaciones conjuntas de la Organización Mundial de la Salud y la OIT sobre la carga de morbilidad y traumatismo relacionados con el trabajo, análisis que fue realizado entre el periodo 2000 y 2016, un informe de seguimiento mundial, plantea que la mayoría de las muertes relacionadas con el trabajo se debieron a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cerebrovasculares. Esto refleja una tendencia creciente respecto al factor de riesgo psicosocial. Además, los efectos de la pandemia COVID-19 añadirían otra dimensión a esta carga que deberá ser reflejada en futuras estimaciones. ¿Qué entendemos por enfermedades relacionadas con el trabajo? Se refiere a aquellos trastornos de la salud que, pese a no ser originados exclusivamente por el trabajo, se ven influenciados por las condiciones laborales de una forma importante. Son de etiología compleja, debido a múltiples agentes causales. Por ejemplo, muchas enfermedades degenerativas crónicas pertenecen a esta categoría, como enfermedades cardiovasculares, alteraciones osteomioarticulares, en las que debido al trabajo puede existir un efecto aditivo o sinérgico por las condiciones en que la tarea se realiza. Las enfermedades agravadas por el trabajo son aquellas enfermedades que afectan a la población trabajadora, que si bien carecen de un nexo causal con el trabajo, pueden verse agravadas por los riesgos sanitarios de origen laboral. En relación a la enfermedad profesional, la Ley 16.074, vigente en nuestro país sobre el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la define como aquella causada por la exposición a agentes químicos,
biológicos y físicos utilizados o manipulados durante el proceso de trabajo o que estén presentes en el lugar de trabajo. Asimismo, plantea que para que una enfermedad sea considerada profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando aquellos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico. ¿Esto qué significa? Que un trabajador que estuvo expuesto, que abandonó ese puesto de trabajo, que no ocupa más esa tarea, que abandonó esa tarea o que eventualmente se jubiló, igual puede ser reconocida como enfermedad profesional si se encuentra un nexo causal entre la exposición, la tarea, a pesar de no estarla desempeñando en ese momento. Asimismo, se plantea que las enfermedades profesionales indemnizables son aquellas que están enumeradas y que surgen de un decreto, como veremos a continuación. Esta lista de enfermedades profesionales se actualiza en acuerdo según avances científicos, adelantos tecnológicos. Es así que en forma periódica esta lista se revisa por expertos internacionales. Esta lista de enfermedades profesionales está vigente y actualizada a nivel país desde el año 2011, constituye un decreto y entre las cuales se mencionan aquellas enfermedades causadas por exposición a agentes resultantes de la actividad laboral, enfermedades causadas por agentes químicos, físicos, agentes biológicos, enfermedades infecciosas y parasitarias, del aparato respiratorio, de la piel, osteomioarticular. Asimismo se incluyen los cánceres causados por amianto y otros compuestos, así como también están las patologías de los mineros, así como se puede contemplar por ocupaciones o procesos que no estén mencionados en la lista, pero que se haya establecido científicamente o por un método adecuado a las condiciones y la práctica nacional, un vínculo directo entre la exposición que resulte de la actividad laboral y la enfermedad contraída por la persona que trabaja. Algunos ejemplos reportados a nivel país en relación a las enfermedades profesionales: brucelosis, provocada por contacto con animales infectados; fiebre Q en trabajadores de frigorífico; hipoacusia causada por exposición al ruido; saturnismo o intoxicación crónica por exposición al plomo en trabajadores de las fábricas de batería; enfermedades pulmonares por exposición a polvos que contienen cuarzo, asbesto y que además toman el nombre de la sustancia que lo provoca: silicosis, asbestosis, mesotelioma; y las dermatosis profesionales por exposición al cemento en trabajadores de la construcción. Estos son algunos de los ejemplos que hemos evaluado en la policlínica del Departamento de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina. En relación a la asistencia que reciben aquellos trabajadores que estén amparados según el alcance de la normativa vigente, lo realizan en el Banco de Seguros del Estado y es un servicio que le permite a los trabajadores ser asistidos. Es un equipo multidisciplinario de todos aquellos que hayan tenido enfermedades profesionales, así como también accidentes de trabajo. La asistencia es de alcance nacional, por lo cual el Banco de Seguros a nivel del interior del país contrata a prestadores de salud para asistir a los casos más simples, y aquellos con mayor complejidad que requieran, por ejemplo, rehabilitación, son derivados y asistidos en el Hospital Banco de Seguros de Montevideo. Dentro de las prestaciones que ofrece es la asistencia médica, pago de renta temporaria durante el periodo de convalecencia. En caso de secuelas y aquellas secuelas que superen un 10% de incapacidad, pueden quedar con una renta. Incluye traslados, estudios paraclínicos, intervenciones, medicación y todo lo que sea necesario para la recuperación de la persona que trabaja.
A continuación tienen las referencias consultadas en esta última diapositiva que les servirán de guía para continuar profundizando en el tema. Muchas gracias.